Federal de Niñas, Niños y Adolescentes, Liz Rosas, que se encarga de la Dirección General de la Procuraduría, que promueve la voz de niñas, niños y adolescentes, Juventino Hernández, también de esa misma dirección, y Carlos Torres. Les pido que le demos una bienvenida a MES. Gracias por venir. María Nelly Villegas nos ayuda con los centros de desarrollo comunitario, DIF Pilares y los grupos de desarrollo comunitario. Esperanza Zamora nos ayuda con los centros de atención a primera infancia. El compañero Raúl Mustafa Yassim, estratégico aquí en el DIF, nos ayuda con todo el tema migrante y también con la coordinación de centros de primera infancia y servicios funerarios. Pasa aquí junto a mí, por favor. David Velázquez es el responsable de nuestra unidad de administración y finanzas, y el doctor Javier Cabrera nos ayuda con las casas de día. Están aquí muchas otras y otros compañeros del DIF que no tienen que ver exactamente con estos temas, pero que son estratégicos para todo lo que hacemos, como Enrique Arenas, como Lina, y le pido a Dante que pase porque sí vamos a hablar de tu tema. El compañero Dante Mendiola nos ayuda con tecnologías de la información. Si quieres presentar la conferencia, Leonardo. Gracias, el compañero titular. Leonardo Rosas es el responsable de comunicación social en el A sus órdenes, compañeras y compañeras. Muy buenos días, representantes de los medios de comunicación. Nos acompañan hoy Uno TV, Milenio, el periódico La Prensa, Canal del Poder Judicial de la Federación, Canal 11 y nuestro compañero del periódico Reforma. A todos ustedes les deseamos un feliz y próspero año nuevo, lo mejor de lo mejor en este 2024. Y bienvenidos a la primera conferencia de prensa del año de nuestra titular, la licenciada Nuri Fernández, acompañada ya aquí la presentación que hizo de nuestros directores generales para presentar la agenda y proyectos del 2024. Cedemos la palabra a la licenciada Nuri Fernández. Adelante. Solo aclararles que no vamos a hablar en la conferencia del día de hoy de un tema central del DIF, que es el tema de rehabilitación, aunque nos acompaña el director de rehabilitación, porque vamos a dedicar una conferencia específica en el mes de febrero al tema de rehabilitación. Entonces, sí decirles que en el DIF, a nivel de todo el país, somos 60,000 servidores y servidoras públicos que conformamos un verdadero sistema de cuidados en todos los estados y municipios, y tenemos como meta la atención de grupos prioritarios. ¿Quiénes son los grupos prioritarios? Los grupos de atención prioritaria para el Estado, como niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, migrantes, y también todo el tema, como les decía, de rehabilitación. Y hay un tema fundamental dentro de niñas, niños y adolescentes, que es la atención a primera infancia. Nosotras y nosotros estamos tratando de conformar un verdadero sistema nacional, y este sistema nacional tiene un objetivo. El objetivo es construir las comunidades de hoy. Nos decía Alma Mireya, una de nuestras directoras, que no son comunidades del futuro, sino son las comunidades que queremos conformar en el presente. Porque creemos que la protección para las personas sí viene de las familias, pero también de las comunidades. ¿Cuál es la característica de estas comunidades de hoy? Desde luego, tener un sistema adecuado de salud, un sistema adecuado de educación, pero también los servicios que proporcionamos nosotros. Un centro de atención a primera infancia, una casa de día para adultos y adultas mayores, un centro comunitario que le dé coherencia a la vida comunitaria, como los centros que les vamos a proponer, DIF Pilares. Y desde luego también una atención a nuestras hermanas y hermanos que vienen en el camino con sus familias y muchas veces en una situación de bastante dificultad. Entonces vamos a exponerles cómo vamos a ir conformando este sistema de cuidados basado en las comunidades de hoy. Entonces necesitamos, Mesli, por favor,
no quiero molestarte. Para que puedan ver la pantalla, yo me quedo aquí junto a ti, Mesli. Y bueno, vamos a ver en primer lugar un tema que sé que les va a interesar a todas y todos ustedes. Quisiera que corriera el video. Finalidad generar un mecanismo de colaboración interinstitucional con las diversas instituciones públicas y privadas, así como organismos internacionales que participan en la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana. Durante su paso por México, en Tuxtla, Chiapas, con el Círculo de Protección, desde el Sistema Nacional DIF, les estamos brindando en conjunto con las Secretarías de Salud, Bienestar, Educación Pública, Instituto Nacional de Migración, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Organización Internacional para las Migraciones, ACNUR y UNICEF, los servicios que el programa ofrece, que son alojamiento, alimentación, psicología, orientación de trámites migratorios, atención integral, información relacionada con los centros de asistencia social habilitados en el país, información sobre los derechos humanos, información sobre reconocimientos de la condición de refugiado en territorio nacional, así como representación jurídica, orientación sobre los trámites migratorios en terreno nacional, gestión con las instancias, trámites y servicios en cumplimiento del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. De igual manera, se realiza la emisión de medidas de protección y planes de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. En tu camino, tus derechos van contigo. El programa Círculo de Protección tiene como finalidad generar un mecanismo de colaboración interinstitucional. Entonces, como verán, nosotros tenemos la idea de dar una atención fraterna a nuestras hermanas y hermanos migrantes, un poco de la misma manera que los consulados de México en Estados Unidos están haciendo con los migrantes de aquel lado, donde se dan servicios de salud, donde se da prevención contra la violencia contra las mujeres y muchos otros temas en estas ventanillas en los consulados. Entonces, en la primera, por favor, solo para que tengan una idea, en el año que acaba de pasar recibimos en nuestros espacios 117,868 niñas, niños y adolescentes, acompañados o no acompañados, junto con sus familiares. Pueden ver cómo fue en aumento la llegada de las niñas y niños y cómo tenemos centros en todo el país, con excepción de Guanajuato, Baja California Sur y Yucatán. Y en estos centros hemos tenido, durante el principio del año pasado, se fortaleció más la zona noroeste como llegada, pero ahora nuevamente en el sureste tenemos una concentración muy grande de migrantes. Bien, esto es lo que tenemos ahorita, 74 centros activos que tienen la capacidad de recibir 7,073 niñas, niños y adolescentes. Pero vamos a tener en el próximo ciclo, y este es el primer anuncio, 106 centros activos que van a tener la capacidad de recibir más de 8,000 al día. El periódico El Economista dijo recientemente que nuestros centros están a reventar, pero yo le quisiera preguntar a Raúl Mustafa en qué ocupación están nuestros centros en este momento. ¿Raúl? Ahí estás bien, Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Al día de hoy traemos una ocupación aproximada del 60% en cada uno de los centros. Sabemos que va aumentando o va disminuyendo conforme va pasando la caravana. O sea, cuando entra por Tapachula sabemos que todos los espacios de la zona sur se empiezan a saturar. Se ha trabajado en conjunto con algunas instituciones como el Instituto Nacional de Migración, Comar, ACNUR, para poder ubicar a estas personas en algunos otros centros. Les pongo, por ejemplo, en el sur, va pasando la caravana y bueno, se va ocupando hasta que llegan al norte, que es su destino final. Gracias. Entonces, como verán, todavía tenemos una ocupación importante que podemos brindar a las y los migrantes. Y lo que plantea el video es que además de tener los espacios, vamos a hacer círculo de protección. Esta es una propuesta del DIF de Baja California que ya se está instrumentando en el Chaparral en Tijuana, y es una manera de coordinar todos los servicios que tiene el gobierno de México para atender a las niñas, niños y adolescentes migrantes.
Vamos a tener 17 círculos de protección en todo el país, donde se va a dar esta atención interinstitucional, y además Dante nos va a hacer el favor de reflejar el círculo de protección en la red, de manera que las y los migrantes van a poder consultar un código QR que les va a facilitar los mismos servicios de una manera, pues, en internet. Que para las y los migrantes su celular es muy importante. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos otra propuesta que vamos a tratar de complementar. Algunas de estas propuestas tienen un costo, nos está acompañando el director de Administración y Finanzas, pero otras no lo tienen. Y los podemos impulsar y desarrollar con los recursos institucionales que tenemos. Yo les voy a decir qué propuestas no tienen costo alguno. Esta sí. Bueno, vamos a abrir 65 centros de atención a primera infancia, pero no los vamos a abrir nosotros, los vamos a abrir en coordinación con estados y municipios. Son acuerdos tripartitas, el municipio pone el espacio, el estado nos ayuda a operar y nosotros equipamos y capacitamos al personal. ¿En qué lugares vamos a abrir centros de atención a primera infancia? En los 50 municipios de la Estrategia de Construcción de Paz del presidente Andrés Manuel López Obrador, en estos 50 municipios, y en los 15 donde se registra una mayor incidencia de feminicidio. ¿Puedes repetir las cifras que el audio se va y... Ok, claro que sí. ¿Y si puede caminar un poquito de este lado, por favor? Está perfecto, perdona, sí. Gracias por decirme. Muchas Gracias por gracias. decirme. Sí, les estoy diciendo que de los centros de atención a primera infancia vamos a tener 50 en los municipios de la Estrategia de Construcción de Paz del presidente Andrés Manuel López Obrador y 15, que algunos se cruzan, en los lugares donde hay una mayor incidencia de feminicidio. Pero hemos visto una cosa tan interesante que nos habla de la situación social del país. Nosotros y nosotras queríamos abrir centros de atención a primera infancia para migrantes internos, jornaleras y jornaleros agrícolas, trabajadores de la industria turística, trabajadores de la maquila, y Esperanza sumó a las y los trabajadores de la industria minera. Y nos hemos dado cuenta que justo en estos municipios, donde hay una situación social compleja, son municipios donde hay jornaleras y jornaleros, trabajadores de la maquila, trabajadores de la industria turística y trabajadores de la industria minera. Entonces, en estos municipios vamos a darle el apoyo a la población de abrir centros de atención a primera infancia. Insisto que esto no lo podría hacer el DIF nacional solo, es en coordinación con estados y municipios. Hay muchos que ya no son un sueño. Ya abrimos San Quintín en Baja California, que es para jornaleras y jornaleros, Tecate en Baja California, que es para trabajadores de la maquila, y también estamos por abrir en Benito Juárez, en Cancún, que es para trabajadores de la industria turística. La siguiente, por favor. Bien, esto ya se los decía, los criterios de selección de los municipios. Siguiente, bueno, ahora cuando empezó la pandemia tuvimos una situación, sobre todo en Italia y en Francia, en que muchos de los adultos y adultas mayores que estaban en geriátricos fallecían, también por depresión. Entonces comenzó una tendencia en el mundo de hacer casas de día. Las casas de día que lleva sabiamente el doctor Javier Cabrera y que son una propuesta de él, además. Son lugares donde las adultas y adultos mayores van durante el día, pero no pierden el vínculo familiar. Entonces, ¿sí puedes explicar un poco cómo funciona? Claro que sí, Nuri, muchas gracias. Bueno, el objetivo de las casas de día es favorecer la integración de la familia, evitando la institucionalización de las personas mayores. Es muy frecuente que las personas actualmente, por sus ritmos de vida, tengan que salir a trabajar
y no tengan con quién dejar a las personas mayores. Una persona mayor que se queda en casa suele tener tendencia a la depresión, al deterioro físico y cognitivo, y esto va a impactar en la salud física de la persona, mental, así como en el entorno familiar. Esto redunda en mayores costos para el sistema de salud federal y estatal, por lo cual las casas de día buscamos que sea un espacio para que las personas puedan recibir atención interdisciplinaria, atención médica, terapia física, psicológica, orientación jurídica, así como alimentación y actividades diversas donde puedan socializar y pueden entonces tener estas actividades que en casa están dejando de recibir la atención necesaria. Nosotros buscamos ser el espacio previo a que la persona llegue al sistema de salud, evitar en lo posible que la persona reciba atención médica, favoreciendo un envejecimiento activo y saludable. Entonces, también en colaboración con estados y municipios, vamos a abrir más de 100 casas de día. Ahorita ya hay muchas, pero lo estamos generalizando. Municipio pone el lugar, estado nos ayuda a operar y nosotros equipamos y capacitamos. Entonces, estamos potenciando al DIF como sistema de cuidados. La siguiente, por favor. Bueno, los centros de desarrollo comunitario DIF Pilares son una propuesta nueva que estamos empezando apenas a impulsar, pero para que se hagan una idea, hay 1.300 centros de desarrollo comunitario del DIF en todos los estados y municipios, los que tenemos localizados, probablemente hay más. Y funcionan de una manera un poco errática, en algunos se dan oficios como plomería, en otros se dan manualidades como macramé, en otros zumba. Y nosotros lo que queremos es tener un modelo único de estos centros con el modelo de desarrollo DIF Pilares. Marianely, ¿nos puedes explicar un poco el modelo? Claro que sí. Para nuestro modelo estamos considerando 5 ejes, que el primero es educación, el que busca disminuir el rezago educativo en todas las localidades que más lo requieran. También tenemos el eje de economía, que busca brindar capacitaciones a través de talleres para formar emprendedores. También tenemos el eje de deporte, que sobre este eje se trata de promover las actividades físicas y deportivas, las cuales van a brindar acceso a distintas disciplinas. También tenemos el eje de cultura y paz, que busca impulsar la oferta artística y también cultural. Y por último tenemos el eje de salud, que también busca brindar orientación y asesoría tanto en salud física como en salud mental. Muchas gracias. No está aquí como dicho, pero en todos los pilares y en todos nuestros centros comunitarios, esperamos que así sea, va a haber un espacio para Internet, en que la gente pueda capacitarse en el uso de Internet. Nos parece muy importante y vamos a necesitar que haya Internet en esa localidad. Entonces vamos a coordinarnos para esto con la Comisión Federal de Electricidad y con Gobierno Digital. En este proyecto, además de recibir, digamos, la capacitación y la expertise de los pilares de la Ciudad de México, estamos coordinándonos con la Secretaría de Cultura, con los semilleros creativos y con la Comisión Nacional de Salud Mental, e invitando también a participar a la Comisión Nacional del Deporte. Ya tenemos 3 centros DIF pilares activos. Uno en Tijuana es el DIF de Baja California, realmente ha hecho un esfuerzo muy importante. Y en Tijuana, en una colonia que le dicen Fobiste, que es de extrema marginación, allá un centro comunitario DIF Pilares, también en Baja California Sur, y en una supermanzana de Cancún, en Quintana Roo. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los proyectos que tienen que ver con establecer comunidades del futuro. Pero además hemos tenido la emergencia del huracán Otis. Entonces, hemos asistido ya 3 veces a Acapulco, llevamos en la primera ocasión 1,000 toneladas, no nosotros, los estados del sistema DIF, que fueron sumamente generosos y vinieron aquí con sus trailers y los llevamos allá donde está Sedena en Acapulco, y también fuimos con 330 brigadistas, nos coordinamos con el DIF de Estado de Guerrero, y luego ya hicimos una caravana especializada para atender a las niñas y a los niños de Acapulco en el tema de manejo de emociones.
esta caravana, la caravana Mezcli, por eso agradecemos mucho a Mezcli que nos acompañe hoy. Hoy es él, bueno, ahorita lo van a ver, él, ella, yo creo que eres ella, ¿verdad? Ella es una de las estrellas de esta conferencia de prensa y la caravana Mezcli ahorita nos van a explicar los compañeros, pero les quiero decir que también dentro del proyecto de Marianelli de centros comunitarios DIF Pilares vamos a restablecer 11 centros comunitarios en Acapulco, 10 dependen del municipio y 1 del estado. Entonces, bueno, imagínense, están llenos de árboles, palmeras, ya saben cómo está todo en Acapulco y queremos limpiarlos y ponernos a funcionar. Entonces, Juven, ¿nos puedes explicar la caravana Mezcli? ¿Nos revela su nombre completo? Sí, claro, gracias. Juventino Hernández, soy director de difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Sistema Nacional DIF. Una de las direcciones que pertenece a la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes. Bien, pues ya lo comentaban, después de una situación de emergencia en la que fuimos pues con mucha buena voluntad, con todo el ánimo, con nuestras manos, nuestro esfuerzo físico en muchos de los casos, pues también al mismo tiempo nos fuimos percatando que hay una tarea que después de la emergencia se queda y hay que atender. El tema de la salud mental, de la regulación de las emociones, particularmente de las niñas, de los niños y los adolescentes. Nos dimos a la tarea porque tenemos esa vocación de conversar y ponernos de acuerdo, sobre todo con los DIF estatales, municipales, para decirles, hay una tarea importante que podemos y hay que atender. Y entonces, pues con la expertise de algunos de los DIF estatales como Sinaloa, Quintana Roo, el propio Sistema Nacional DIF, que tenemos metodologías para la regulación de las emociones, se implementó junto con el DIF del Estado de Guerrero, con la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero, que además lo ha tomado muy en serio y con mucho compromiso, con la Comisión Nacional de Salud Mental y las Adicciones, digamos el área de la Comisión de Salud Mental del Estado de Guerrero, con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, y también estamos invitando a la CONADE, a la Comisión Nacional del Deporte, para que juntos organizáramos un programa sistematizado, planificado, que busque a través de una serie de pasos que vamos a implementar entre los días 12 al 16 de febrero de este año, en 2 horarios en la mañana en escuelas distintas y 2 horarios en la tarde en los turnos vespertinos en escuelas distintas, atender a niñas y niños, pero ya no, digamos, como podamos y donde querramos, sino de manera organizada. La intención, el objetivo que se planificó con el DIF del Estado de Guerrero y sobre todo también con el secretario de Educación y su equipo, es llegar a atender a niñas y niños de nivel preescolar y primaria de 300 escuelas. Al día de hoy anunciaba el secretario de Educación del Estado de Guerrero que ya hay más de 900 escuelas abiertas y digamos que el 63% de las escuelas de Acapulco ya están aperturadas dando clases. Y bueno, está ese tema, pero estarán yendo las niñas y los niños y sus papás, mamás, cuidadores les estarán llevando, pero hay algo que se queda si no lo atendemos. Y decía la Comisión de Salud Mental, esos efectos no se ven cuando ocurrió el desastre, comienzan a verse ahora, cuando todo comienza a estabilizarse, y por eso el valor del trabajo que de manera compartida, como Gobierno de México que somos, y atendiendo al programa de reconstrucción que instruyó el presidente de la República, estamos precisamente por atender, y que el día de hoy se lanza la convocatoria para invitar a todos los DIF de los estados y de los municipios a que participen junto con, porque ahí viene también lo importante, vamos a hacer mitad brigadistas de los diferentes DIF nacional, estatales y municipales,
y brigadistas que van a ser los propios profesores y profesoras del estado de Guerrero. Nos vamos a capacitar todos en este programa de regulación de emociones, salud, higiene personal, salud mental y pedagogías o metodologías pedagógicas como Rey y Emilia, esto que le llamamos nosotros el monstruo de colores, regulación de emociones. Conoceremos todos un plan de trabajo que vamos a ir bajo nuestros propios estilos en brigadas, equipos que les vamos a llamar células de 7 personas que saldrán todos los días del 12 al 16 de febrero. Listo. Bien, pues y para concluir con las sorpresas que les tenemos el día de hoy, la sorpresa mayor. Siguiente, por favor. Como ustedes saben, nosotros realizamos la consulta ¿Me escuchas? Con una participación de 1.271.764 niñas, niños y adolescentes. Y esta consulta además tuvo un costo de 0, porque utilizamos los recursos institucionales del sistema. Y esto sería bueno para comentárselo al INE, que se pueden hacer procesos de participación ciudadana sin costo alguno. Y vamos a lanzar la nueva edición de la consulta ¿Me escuchas? Por eso le pedimos a Mesli que nos acompañara y quisiera que la doctora Liz Rosas, dices tu nombre y cargo, por favor, pudiera explicarnos en qué va a consistir esta consulta. Muchas gracias, Nuri. Muy buenos días a todos. Lisbeth Rosas Montero, soy directora general de Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas y Adolescentes. Nos da mucho gusto presentar pues esta edición 2024 de la consulta ¿Me escuchas? Muchos de ustedes nos apoyaron en promover, en difundir este ejercicio de participación de nuestras niñas y niños, que como lo decía mi titular Nuri, es un ejercicio inédito, porque además de que costó 0 recursos, toda la parte de la construcción metodológica, el nombre, el jingle, incluso el propio diseño de nuestro querido Mesli, pues fue diseñado por las niñas y niños. O sea, normalmente este tipo de ejercicios que se han llegado a hacer, pues eran muy adultocentristas, solamente se veía la parte de lo que el adulto quería saber. O sea, a partir de este ejercicio, en esta segunda edición, pues queremos seguir conociendo, seguir escuchando, pero además dejarlo como un ejercicio permanente, de que los gobiernos estatales, federal, municipios, los 3 poderes, el poder legislativo y el judicial, escuchen qué es lo que sienten nuestras niñas, qué es lo que quieren nuestras niñas y niños y adolescentes, pero también cómo los podemos involucrar a ellos para que participen en esa creación de las políticas públicas, de los programas o proyectos que ellos puedan ir incidiendo de acuerdo a lo que arrojó la anterior consulta, que además arrojó muchísimo. De ella se construyó una agenda completa de temas, de diferentes temáticas, 14 en total, que van desde el bienestar animal, todo lo que es la protección del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con los procesos de convivencia, el fortalecimiento familiar. Y ahora también queremos pues hacer esta consulta con el apoyo de ustedes. Lo lanzamos con mucha alegría y con mucho entusiasmo, porque sabemos que si hace 2 años que ya prácticamente cumplimos, llegamos a casi 1.300.000 y casi nos agarró al final de mayo, cuando ya se iban de vacaciones todos los niños y niñas. Sabemos que ahora pues bueno, vamos a remontar, vamos a construir mucho trabajo con ellas y ellos, vamos a ir a las escuelas. La metodología, como ustedes saben, pues nos ayudó mucho la aplicación de un instrumento que ellos diseñaron de preguntas, que llevamos la aplicación en todo el territorio nacional. Lo mismo los veías en la playa, en los ejidos, en las albercas, en las comunidades, en las rancherías, pero también en las comunidades indígenas más alejadas de los centros de operación de las ciudades o de los municipios. Y el otro tema también importante es a través de una aplicación que estamos muy agradecidos con Dante, con el equipo de tecnologías de la información, porque eso nos ayuda también a estar a como ellos ahora son muy tecnológicos, ¿no? Y que todo lo quieren procesar a veces en sus celulares, en sus tablets, en las computadoras, pero también garantizando
que nadie se quede sin participar, que en los lugares donde no haya internet pues nos ayuden las instancias de los gobiernos para que podamos aplicar significativamente este instrumento. Y bueno, es un ejercicio inédito, como se los decía, y estamos seguros que en esta nueva edición 2024 vamos a saber mucho más lo que sienten nuestras niñas y niños, porque la anterior fue, si ustedes recuerdan, recién terminó el tema un poquito del COVID, el tema de la soledad, de la angustia, de la preocupación por sus familiares enfermos resaltó mucho. Pero ahora sabemos que son otros temas quizás los que les interesan, y sobre eso queremos trabajar sus proyectos y sus propuestas. Muchas gracias. Gracias, Liz. Si ustedes ponen su celular en el código QR en pantalla, van a poder entrar a la página de la consulta. ¿Sí está activo el QR? Van a poder entrar a la página de la consulta y tener mucha información sobre lo que las niñas, niños y adolescentes proponen, que es verdaderamente magnífico y que podría ayudarnos a hacer un país y un mundo mucho mejor. Bueno, lo dejamos aquí y tienen ustedes la palabra. Vamos a contestar absolutamente todas las preguntas, entonces tengan la confianza de que ustedes también van a ser escuchados y escuchadas. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas, compañeros. Nada más el nombre y medio, y aprovechamos para dar la bienvenida a los compañeros de Radio Fórmula, del periódico La Jornada, de la agencia Obturador y de MBS Radio, que también están aquí presentes en la conferencia de prensa. ¿Quién empieza? ¿Quién inicia? Hola, buen día. Manuel Hernández de MBS. Preguntarles, en el caso que presentaban de estas casas de día para los adultos mayores, ¿qué costo tendrá? ¿Qué actividades habrá? Y en caso de que no tenga costo, ¿de dónde sacarán los recursos? Porque pues una persona adulta pues tiene detalles muy diferentes a la de niños pequeños. También si habrá algún tipo, pues no sé si llamarlo limitante o restricción, porque muchas personas adultas requieren cuidados por las diferentes enfermedades que presentan de acuerdo a la edad. Esa sería la primera. La segunda, en cuanto a la cuestión de Acapulco, pues la realidad es que el puerto sigue muy dañado, tienen muchas necesidades. Si bien la emergencia nada más se decretó 2 días, la realidad es que el puerto en las zonas no prioritarias, por así decirlo, no aquellas turísticas, no aquellas de alta plusvalía, sigue todo estando mal. Dicen que van a ir a las escuelas. ¿Cómo han encontrado las escuelas? Porque muchos habitantes siguen quejándose de que pues parecería que nada más fue por encimita, y de fondo sigue todo exactamente igual, o en algunos casos peor, porque bueno, ya ha pasado el tiempo, siguen sin empleo, siguen sin la infraestructura necesaria, entre algunas otras cuestiones. Gracias. Bueno, empezamos por la última y ahorita le doy la palabra a Javier Cabrera. Sí, solo es cierto, nosotros hemos estado yendo a Acapulco y todavía hay muchas necesidades, pero sí, ningún gobierno en el mundo había hecho el esfuerzo que se ha hecho en esta ocasión se van a dar más de 200,000 equipos de enseres domésticos a las viviendas que fueron destruidas. El equipamiento incluye refrigerador, estufa, colchón, licuadora, y estos equipamientos ya están llegando. Se censaron todas las viviendas de Acapulco por parte de la Secretaría del Bienestar. En el momento peor, que allí estábamos, había en Acapulco entre 10,000 y 15,000 servidores y servidoras públicos haciendo el esfuerzo de ayudar al puerto. Ahorita se ha reducido el número, son más o menos 2,500, pero están llegando ya los apoyos a las viviendas. Y además, a través de Infonavit y con la planificación de SEDATU, se está dando un apoyo a cada vivienda que fue destruida. Entonces, para que pueda reconstruirse la vivienda. Es cierto que todavía queda mucho por hacer, tienes toda la razón, pero el esfuerzo ha sido, pues yo no creo que haya un desastre en el mundo en que un gobierno haya hecho un esfuerzo de esta naturaleza. Y si lo hay, pues me gustaría conocerlo, porque sí ha sido muy, muy importante. Hay que pensar que Otis tenía la fuerza de Katrina,
que destruyó la ciudad de Nueva Orleans, y a Nueva Orleans le costó ponerse en pie otra vez. Entonces, sí es importante lo que se ha hecho, sí reivindicarlo por parte nuestra, y ahora mismo te vamos a comentar el tema de casas de día. Sí quiero decir que en términos presupuestales, nosotros lo que hacemos en una casa de día es equiparla. Entonces, estamos alrededor de los 100,000, ¿me entiendes?, por casa de día, porque el municipio pone el espacio y el Estado nos ayuda a operar. Y sobre las preguntas de operación que dijiste, el doctor Javier Cabrera te va a responder. Pero es que no me dijo cómo están las escuelas, porque ustedes van a ir a las escuelas a atender, pero si la escuela no está funcionando, entonces ¿dónde los van a atender? O los van a meter no sé, por ejemplo, si en una escuela había 50 y esa no funciona, pues nos vamos a la otra y en lugar de que haya 50, vamos a tener 100, digo, por darte una cifra. Bueno, estamos coordinando esto con el secretario de Educación Pública del Estado de Guerrero y vamos a ir a todas las escuelas que ya están abiertas. Bueno, no a todas porque no vamos a ir a las secundarias, porque luego vamos a hacer un plan para adolescentes. Ahorita estamos en primarias y preprimarias. Entonces, pero son escuelas que ya están operando y incluso estuvo Leti Ramírez justo el día que nosotros tuvimos la reunión con el secretario y se supervisó que ya están funcionando las escuelas. Pero gracias por tu preocupación. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Aproximadamente tenemos ahorita en el país cerca de 1.515 casas de día entre todo el sistema DIF municipales, estatales y el DIF nacional. Tenemos una propuesta de 3 modelos de casa de día. La más básica es un club, que es un espacio abierto en el cual requieren simplemente instrumentos básicos como juegos de mesa, algunas mesas simples, conos, aparatos para activación física, en donde se pueden reunir en espacios abiertos como jardines, atrios, espacios deportivos, y ahí comenzamos. De ahí ascendemos a lo que es una infraestructura especializada donde podamos dar atención médica, psicológica, terapia física y pues por último todo esto más alimentación. El costo depende de qué tipo de capacidad tenga el municipio y el Estado para junto con nosotros poder aperturar estos espacios. La propuesta es inicia con lo más mínimo si no tienes nada, de ahí hacia arriba. Si ya tienen un espacio básico, nosotros les apoyamos para equiparlos. Como yo menciono mi titular, el costo varía ya un espacio equipado por nosotros de entre 100 a 150 mil pesos y con apoyo tripartito. ¿Para los usuarios va a haber algún costo? No, la propuesta es que sea de acceso abierto a todas las personas mayores. Lo que buscamos es que se impacte a la mayor cantidad de personas mayores en el país. Si queremos que realmente favorezcamos un envejecimiento saludable, tenemos que llegar a la mayoría de personas que se pueda. Para esto hacemos convocatorias abiertas para todas aquellas personas que quieran asistir, que cumplan los requisitos, que son mayores de 60 años, y también hice otra pregunta sobre las personas que requieren cuidados especiales. En este espacio no sería el objetivo, ya que nos hemos enfocado mucho a atender las secuelas del envejecimiento patológico, y el objetivo de casas de día es lo contrario, es favorecer envejecimientos saludables. Antes de que lleguemos allá, ¿qué vamos a hacer para comenzar a prevenir? Entonces, si nosotros logramos esta gran red, seguirla creciendo, vamos a tener un gran impacto, que para el 2050 se espera que sea cerca del 25% de la población que sean personas mayores. Entonces, desde ahora tenemos que comenzar a trabajar en el envejecimiento saludable de las personas a través de esta gran red. Hola, buenas tardes. Andrea Meraz, de Grupo Fórmula. Varias preguntas. Primero, del tema de los centros que abrirán para la atención de los menores que han sido víctimas de feminicidio, ¿cuál es la capacidad que se tiene? ¿Cuál es la capacidad que se tiene de atención y cuál es la diferencia o qué los va a diferenciar con otros centros que ustedes van a abrir? ¿Son otro tipo de víctimas? Y si bien van a atender a los niños, a las mujeres, ¿en qué punto las van a dejar a pesar de que sean adultas, pero también siguen siendo víctimas, ¿no? Me refiero a las familiares, pues, mujeres familiares. Y la otra pregunta es, usted dice que quieren limpiar los centros de Acapulco, los que tienen ahí. Bueno, me para acá. ¿Por qué se han tardado tanto para limpiarlos? Ya pasaron, van para 3 meses y me dice que está con árboles todavía. ¿Por qué ese retraso? Y también, bueno, primero esas dos. ¿Tu nombre y medio, por favor? Andrea Meraz, de Grupo Fórmula. Muchas gracias, Andrea. Bueno, en primer lugar decirte que creo que fue confusa
la interpretación sobre los centros de atención a primera infancia. Van a ser en municipios donde ha sido alto el feminicidio y también en municipios donde hay un alto índice de homicidio. Pero eso no quiere decir que van a ser para víctimas de feminicidio. Si llegan, desde luego que serán atendidas como las demás niñas y niños, los bebitos y las bebitas del Centro de Atención a Primera Infancia. Pero no está dedicado a las víctimas de feminicidio. Para hacer esto, hay un programa en la Secretaría del Bienestar y lo hace la Comisión Nacional de Atención a Víctimas. ¿La capacidad que tendrían? Sí, enseguida. Sí decirte que los centros son diferentes entre sí, porque tiene que ver también con el espacio que tiene cada centro. Hay centros con una capacidad, le vamos a preguntar a Esperanza, la máxima, la capacidad máxima. La capacidad máxima es de 150 niños, en este caso se espera que sea lo que se llama nivel 3, una capacidad de entre 50 y 100 niños para que se pueda brindar la atención. ¿Puedes decir tu nombre? Esperanza Zamora Márquez, directora de Atención a la Primera Infancia. Y sobre lo que mencionas de Acapulco, bueno, yo publiqué recientemente una foto en Instagram de un árbol que había caído sobre una casa del comisario Gidal, porque hemos estado yendo permanentemente, en El Salto. Era un árbol que para moverlo necesitarías maquinaria pesada, especializada, que no podría entrar a la comunidad del Salto, porque es una comunidad muy pequeña. Ellos están viendo otras maneras de intervenir el árbol, que va a tener que ver con el aprovechamiento de la madera, y incluso están convocando a artesanos y artesanas de la madera para poderlo intervenir. Los centros comunitarios de Acapulco, algunos se encuentran todavía en muy mal estado, porque necesitamos intervenir desde los edificios. Es decir, ¿tú has ido a Acapulco? Sí. Está tremendo. Sí, no han limpiado nada, por eso le pregunto. Sí, entonces los edificios, necesitamos poner el centro comunitario de pie. Pero te voy a hablar del centro comunitario del Estado. Ese es un centro comunitario muy grande que se encuentra en la colonia La Laja. Ya estuvimos por ahí. Y ese se encuentra bien, no fue destruido por el huracán. La tarea que se está haciendo es de limpieza y se ha instalado ahí un comedor comunitario. Entonces vamos a tener la transición de estos centros que que han operado como refugios, comedores comunitarios, a que operen como centros comunitarios DIF pilares. Gracias. Y por último, hay reportes de colegas del Sol de México, y me atrevo a preguntarle esto porque al parecer es una denuncia de la utilización del cargo público para beneficio personal. Se trata de Ariana Licea Valdovinos, directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del DIF, de Jilotlán, que a través de ella se tramitaron concesiones para radio y televisión, siendo ella funcionaria pública. ¿Qué reportes tiene? Discúlpame, Jilotlán, ¿dónde está? Está en Guadalajara, en Jalisco. En Jalisco, ok. Está cerca, a 220 kilómetros más o menos. ¿Usted tiene reportes de este tema o lo desconoce? No los tenemos, pero los vamos a tener. Aquí está nuestra directora de Estados y Municipios tomando nota, y nos vamos a comunicar hoy mismo con Jilotlán para ver si esta denuncia es cierta. ¿Están fallando entonces porque usted no tiene conocimiento de los mecanismos para prevenir la corrupción? Es decir, cualquier denuncia que recibimos a nivel nacional o de estados y municipios del DIF, la investigamos inmediatamente. Si se denuncia, si no se denuncia, ¿ustedes si qué se mecanismo denuncia, de prevención? así como tú lo estás haciendo, es decir, si una persona nos dice, para nosotros es suficiente para inmediatamente hacer la investigación. Le preguntaba por métodos de prevención de corrupción al interior del DIF. ¿Cuáles son y qué lo hacen? Nosotros y nosotras creemos en la participación ciudadana. Por esa razón, cada vez que hay la denuncia formal o la denuncia informal de un ciudadano o ciudadana sobre corrupción en el DIF, actuamos. Si me preguntas, yo sé lo que era el DIF antes. El DIF era la casa chica de los gobiernos priistas y panistas. Bueno, pero estamos hablando de ahorita, Sí, de una directora actualmente. No quiero irme al pasado. Discúlpame, ¿no? Te voy a contestar. ¿Me dejas contestar? Gracias. Y entonces, como era una caja chica, es un lugar donde quedó resto de corrupción.
Y por esa razón nosotros ponemos mucha atención en este tema. Mucha. Cada vez que hay una denuncia, recientemente tuvimos una en Procuraduría e inmediatamente se fue la persona y quedó sujeta a proceso. Entonces, cada vez pueden tener la confianza de que si denuncian con nosotros vamos a actuar. Solo una precisión, las concesiones se dieron entre 2022 y 2023, no es una cosa del pasado. Y yo lo que le preguntaba era, ¿qué mecanismos de prevención para prevenir, la corrupción tienen sin que nosotros tengamos que hacer esta denuncia pública? Gracias. Bueno, nosotras y nosotros hacemos permanentemente un mecanismo de participación ciudadana en DIF municipales y en DIF estatales y en el DIF nacional. Lo que te trato de decir es que no tienen que ser los medios de comunicación. Nosotros les damos voz a las ciudadanas y ciudadanos, que es a quienes servimos. Y desde luego que te vamos a informar a ti personalmente de lo que nos responde el municipio. Gracias. ¿Alguien más? Ya, hola, Jorge Ricardo de Reforma. Sobre la cifra que dio de los 117,000 niños y adolescentes atendidos en el 2023, quisiera saber si tiene más datos sobre qué nacionalidades son, por ejemplo. También en la gráfica que me presentaron se ve un aumento mensual continuo. Ahí quisiera ver su opinión sobre la gravedad de este problema con los niños migrantes. ¿Qué retos les ha implicado al DIF para la atención también? Y creo que comentaba que van a ampliar a 106 centros de atención. ¿Dónde van a estar ubicados? Esto principalmente porque en la distribución de los niños atendidos parece que hay más en el norte, ¿no? En los estados del norte. Entonces, ¿nos pudiera hablar dónde se van a ubicar los nuevos centros? Y en general una opinión sobre este problema. ¿Me repites tu nombre y medio, por favor? Jorge Ricardo del Reforma. Muchísimas gracias por la pregunta, porque realmente este es un tema muy importante. No quisiera que tuvieras mal el dato. Los 117,000 no son solo niñas, niños y adolescentes, sino incluye a las familias que los acompañan, porque nosotros atendemos a la familia y a las niñas, niños y adolescentes que vienen solos. Son diferentes, digamos, ¿no? Pero los incluye. En cuanto a la ubicación de los centros, como muy bien decías, los centros están en todos los estados, como dije, y van a estar, menos Baja California Sur, Yucatán y Guanajuato, pero ahora hemos reforzado la atención de centros en el norte y en particular en el noroeste. Vamos a abrir varios centros en Juárez y en Tijuana, y vamos a también abrir círculo de protección. En el norte hay unas puertas en 11 ciudades por donde Estados Unidos deporta a las niñas y a los niños solos. Y ellos entran a territorio sin ningún tipo de apoyo. Entonces nosotros vamos a hacer círculo de protección para esas niñas y niños deportados en cada uno de los lugares donde son deportados. Y sobre lo que dices de la curva, hoy se publicó la jornada, no sé, está por ahí la jornada, la cifra de cómo aumentó la desigualdad mundial en los últimos meses después de pandemia y cómo Elon Musk pues tiene una fortuna similar a la de una potencia petrolera del Medio Oriente. Entonces, lo que está sucediendo en el mundo es que hay una acumulación de riqueza desmedida a la que nadie le pone freno, y eso trae como consecuencia una acumulación de pobreza desmedida a la que nadie le pone tampoco freno. Y hay un flujo de personas de los lugares pobres a los lugares ricos. Antes, esto ha pasado varias veces en la historia humana, pasó en el siglo XIX cuando se pobló Estados Unidos, pero en esta ocasión tiene mucho que ver con la pobreza. En aquella ocasión quizás las guerras habían influido muchísimo también. Entonces es importantísimo que se le ponga un freno a la acumulación desmedida de riqueza y a la acumulación desmedida de pobreza, si queremos que pare la migración. Y mientras tanto tenemos que atenderlos. ¿Quieres que te diga una propuesta? Con gusto te la digo.
En este momento, la fabricación de armamento en el mundo tiene el equivalente, lo que se paga por la fabricación de armamento, de 2.000 millones de dólares. 2.000 billones de dólares. Y si ese dinero se dedicara a hacer lo que propuso Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU y se le diera una renta mensual a cada una de las personas por el hecho de nacer, que incluyera alimentación, vestido, educación y salud, esa cantidad de dinero que se dedica al armamento bastaría. Y esa propuesta ayudaría a remediar los problemas del mundo. No, pero yo te estoy hablando de la producción de armamento. La propuesta de Andrés Manuel, qué bien, porque la propuesta de Andrés Manuel sí iba dirigida a Elon Musk. Él propuso que el 5% voluntario de la riqueza de los titanes de las finanzas, de los hombres más ricos del mundo y mujeres, se dedicara a este programa de apoyo a los más pobres. No, es decir, me hiciste la pregunta. ¿Cómo reduces? Esa es una intención que se ha tratado de hacer en todos lados, de reducir de castigar, digamos, el esfuerzo de los inversionistas, como en los monstruos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece extraño cómo puedes penalizar o castigar la inversión? Habría que revisar en el caso de los cuánta riqueza generó, multiplicó su riqueza, claro, pero también ayudó a multiplicar la riqueza de los Estados Unidos. Claro. Bueno, ese es otro tema. De acuerdo. Quisiera regresarle al asunto de los centros de atención. Sí. Yo le preguntaba, los nuevos centros de atención a niños migrantes, ¿dónde van a estar ubicados? ¿Dónde los piensan ubicar? En los 29 estados de la República restantes. Y vamos a reforzar la atención en Frontera Norte. ¿Tiene el dato de la distribución? ¿Cuántos van a ser y cuántos en cada estado? Sí, lo tenemos, pero no lo hacemos público todavía, hasta que tengamos nuestra página en internet para migrantes. Ahí la vas a poder consultar. Todavía no lo hacemos público porque queremos proteger los centros. Queremos protegerlos, que puedan llegar los migrantes y estar seguros allí, porque no sé si sabes, pero hay mafias de tráfico de personas. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenos días, Fernando Lucio de Protagonistas del Cambio. Gracias, Fernando. Sí, ok, ya está bien, de acuerdo. por favor, quisiera saber respecto a la caravana Mesli, ¿cómo evaluarán los resultados de la caravana? ¿Hay alguna manera de ver cuánto éxito puede tener? Sí, sí la hay. La manera de ver el éxito que pueda tener la caravana es cómo logremos que los maestros y maestras en las escuelas empiecen a replicar con las niñas y niños de manera frecuente y cotidiana el trabajo con las emociones. Y creemos que ese va a ser un resultado muy importante porque las maestras y maestros se van a capacitar. Ok, muchas gracias. Gracias, Fernando. Sí. Hola, buen día, Judith Hernández de Canal 11. Un par de preguntas nada más. Sobre los 11 centros de Acapulco, ¿tendrán una fecha estimada de cuándo estarán ya en pie? Y otra duda, esto no es parte de la caravana Mesli, esto es independiente de lo que se hará con la caravana Mesli, ¿verdad? Bueno, entonces, la fecha de alguna fecha tentativa de cuándo estarán ya entonces operando estos centros en Acapulco, y también me gustaría saber si ya tienen una fecha para esta consulta de ¿me escuchas? Claro, sí. Gracias. Judith, ¿verdad? Sí. Gracias, Judith. Mira, decirte en primer lugar que el tema de la rehabilitación de los centros comunitarios más bien tiene que ver con lo que nos planteó Marianely Villegas, que es todo el tema de los centros comunitarios DIF Pilares. Estamos haciendo un esfuerzo con el DIF del Estado de Guerrero y con el gobierno del Estado de Guerrero para rehabilitar los centros, y con el DIF municipal, porque 10 de los centros dependen del municipio. Entonces, la fecha en que podamos tenerlos rehabilitados depende de la coordinación con el Estado y el municipio. Pero yo espero que sea antes de 3 meses.
También cuando veamos el tema de rehabilitación, vamos a rehabilitar la estructura de rehabilitación en el estado de Acapulco también. Y con la fecha de la caravana, pues abril es el mes de las niñas y de los niños, y en abril va a ser la consulta ¿Me escuchas? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Por acá, otra vez, perdón, de MBS. Sí, claro. En una precisión, me llama mucho la atención que quiera resguardar la ubicación de estos nuevos centros. Tenemos perfectamente, no es secreto, que hay trata de niños, mujeres, o sea, eso todo el mundo lo sabe, sigue habiendo y desafortunadamente seguirá existiendo. Sí. Pero, ¿por qué tener tanto resguardo en esas instalaciones? ¿Ustedes han detectado que estas redes van a estos lugares a identificar a los menores migrantes y de ahí hacer esta sustracción para trata, etcétera? O en los lugares donde ustedes ya tienen el terreno, la casa, qué sé yo, para ponerlas, ¿han identificado focos rojos? O sea, es que no entiendo, si se supone que es para ayudar a los migrantes, ¿cómo es que lo tengo así? Es como, disculpe la comparación, es como si yo le digo, oiga, voy a abrir un comedor comunitario para todos los reporteros que andan en la secreto, calle. ¿no? Pero no le voy a decir dónde Tienes toda la razón. porque no quiero que el de los Tienes tacos toda la venga razón. y me lo... O sea, Sí, tienes toda o sea la razón. no le hallo lógica. Claro, lo que pasa es que es la primera vez que hacemos pública la existencia de estos centros. Y vamos a ir por pasos. La siguiente vez, que va a ser la conferencia de prensa de febrero, vamos a hacer pública la página donde se va a poder consultar la ubicación de todos. Y vamos despacio porque sí hay problemas. Por ejemplo, te voy a decir algo. Raúl va a ir a inaugurar el centro de Poza Rica, Veracruz, ahora esta semana. Desde Acayucan hacia el sur de Veracruz, ¿es el sur o el norte? Soconusco, entonces. Hacia el norte de Veracruz, es impresionante la operación de las redes de tráfico. No sé si has visto cuántos trailers aparecen abandonados en Veracruz. Entonces lo que estamos haciendo es que vamos a abrir espacios en toda esa zona. Y lo estamos haciendo con cuidado. Y los vamos a invitar a una conferencia de prensa donde les vamos a dar la página para que puedan ver la ubicación de los espacios. Con gusto. ¿Alguien más, compañero? ¿Compañeras? Si no hay más preguntas, damos por concluida esta conferencia de prensa. Les agradecemos mucho su presencia. Buenas tardes.